que con motivo de la fiesta de Sant Dionís viene publicando el Ayuntamiento de Valencia con la instancia e impulsos de nuestra alcaldesa Rita Barberá. Una noble y pacífica forma de rememorar la entrada en 1238 de las tropas del rey don Jaime I en la ciudad de Valencia. Un año más, un libro más que añadir a esta colección intenta rescatar textos antiguos que tratan de la historia, costumbres y personalidad de los valencianos. Así, hoy podemos exponer una pequeña pero consolidada colección que trata especialmente de nuestro pasado feudal y de la formación de nuestra personalidad valenciana, para lo cual se han reproducido textos de Michel, Jaume Ferrer, Pedro Balda, Xavier Borrull, Chabás, Iber Dier, Mateu Isam, Escapios, Ortiga, Marta, Tiago y otros esclarecidos cronistas que a lo largo de casi 20 años el Ayuntamiento de Valencia ha puesto al alcance de los valencianos. En esta ocasión hemos considerado que dentro de los actos conmemorativos del segundo centenario de la Guerra de Independencia y la proclamación de la Constitución de Cádiz, bicentenario que tenemos el honor de tener entre nosotros a la comisaria del evento, doña María José Ferrer, pues era oportuno recuperar los acontecimientos ocurridos hace 200 años, cuando la ciudad de Valencia sufría los asedios de los generales Montseny y Suchet. Para lo cual hemos considerado oportuno reproducir el texto de las desconocidas memorias históricas sobre la Revolución de Valencia, publicadas en aquel año de 1811 por el padre Rico, testigo presencial de los hechos, a la vez que conocemos el protagonismo de Xavier Borrull, Lorenzo Villanueva, Francisco Tiscar y otros destacados valencianos que colaboraron intensamente en la constitución de la primera Corte española.